Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Hola, ¿cómo estamos? Corazones tras tanto portalazo, tanta luna nueva, tantos lindos comentarios, tantas buenas noticias, tantos descubrimientos. Ay, qué apapacho al corazón de repente reconocerles y verles y escuchar sus historias. Y todo lo que esta manada cuántica, tomados de la mano a través de nuestro corazón, a la distancia y cada quien en su mundo y en sus actividades, realizando los mismos protocolos o ejercicios, pues eso nos unifica porque nos lleva al final a una masa crítica, ¿no? Y ese es el proyecto a través de esta red. Así que bienvenido, si eres nuevo en el podcast, tienes mucho trabajo que realizar y todo el momento en que seas llamado a escuchar algún mensaje, pues ese es el momento que tu inconsciente elige. Y bueno, pues hoy tenemos live en Instagram, 6:30 de la tarde, hora México, del centro de México. Así que con mucho gusto, aquí estamos para escuchar sus historias y sus preguntas. Con mucho gusto, ahí estaré, que ya hace un ratito que no hacemos uno, ¿verdad, corazones? Bueno, hoy tenemos este tema que a mí me parece sumamente importante porque aunque no te des cuenta, aunque no seas consciente, todo el tiempo estamos reprogramando, todo el tiempo. Mira, te voy a explicar esto que es muy sencillo. Si nosotros vivimos en función de un programa de creencias, es decir, hay un sistema de creencias que nos dieron a nosotros cuando nosotros llegamos al mundo y estábamos en blanco y no sabemos lo que es el miedo, lo que es el matrimonio, lo que es el dinero, lo que es el trabajo, no sabemos lo que es el mundo. Lo vamos recibiendo de nuestro entorno, de nuestros cuidadores, de nuestra cultura, de nuestro país, de nuestro lenguaje. ¿Te fijas? Entonces, nada de lo que tú defiendes a capa y espada realmente lo inventaste tú. Eso sería lo interesante, corazones, ponerle algo nuevo a este mundo. Que yo le pueda poner algo nuevo a este mundo, en lugar de ser un repetidor o regurgitador de historias, ¿verdad? Entonces, como nosotros todo el sistema de creencias bajo el cual accionamos y hemos trabajado muchas cosas en este podcast o en estos temas, de las creencias, de cómo nosotros estamos sometidos a esa forma de verme a mí a través de este ego programado, ¿te fijas? Bueno, pero este es un tema muy importante porque vamos a tocar información de física cuántica, en donde el observador, que es el sujeto consciente, el que observa la realidad, el que observa esto que está sucediendo en el mundo, a ese le vamos a llamar el observador, o sea, es tu conciencia, eres tú eres un observador. Esperemos que seas un observador consciente, en vez de ser un observador inconsciente, que el programa inconsciente te vive automáticamente y te hace hablar, te hace decidir, te hace subir, te hace bajar, te hace tener conductas. Cuando eres un observador consciente, entonces vas a elegir cuál es el camino que quieres transitar, cuando lo haces de manera de una elección personal, que eso es de lo que se trata al final todo esto. Entonces, fíjate, cuando nosotros nos volvemos un observador consciente, dice la física cuántica que solamente va a existir realidad si hay alguien que la observa. Entonces, tú tienes que entender que si tú pones en tu receta de tu libro de tu vida recuerdos, que generalmente eso hace el ego, mira, de nuestra infancia hay un montón de cosas buenas, que nos limpiaron el trasero, que nos dieron de comer, que nos cortaron las uñas, que nos cuidaron cuando tuvimos fiebre, quien sea si no es la madre, alguien lo hizo porque si no, no hubieras llegado vivo hasta aquí. O sea, de nuestra infancia hay muchas cosas buenas, pero el ego selecciona solamente los estigmas negativos y de ahí se agarra y de ahí se queda estacionado, enciclado.
Entonces, este podcast tiene como título ¿Qué cuentos te cuentas? Hoy tienes que entender que mientras tú sigas sosteniendo una historia de ti mismo, de ti misma, así se va a crear para ti una realidad personal para mañana. Por eso es muy importante que hagamos trabajo personal y que quedemos como tablas, como en cero, como en paz. Sí, mamá, muchas gracias, no te debo nada. Hoy que soy una adulta y si no me caes muy bien, prefiero vivirte a la distancia. Muchas gracias, ahora ya puedo convivir contigo desde otro punto de vista más maduro, sin quererte cambiar, sin quererte corregir. Es decir, tenemos que estar en paz con nuestro yo histórico, con nuestra historia de vida. Te lo digo, por ejemplo, que yo lo escucho muy seguido con los acompañados. Siguen enojados con el marido o la esposa de 1986 que les puso el cuerno y ahora ya tienen otro marido, otro matrimonio o hijos de otra pareja, aunque no se hubiesen casado, pero siguen enojados con el primero. Entonces, claro, si esa es la historia que te cuentas de ti, la estás sosteniendo como una creencia que va a traer, va a cocinar cosas para ti hoy. Es decir, te voy a decir la frase de este podcast para que retomemos esta idea. Corazón, el día de hoy crea el día de mañana. ¿De acuerdo? Lo que estás viviendo hoy fue creado en tu pasado. Todo lo que estás creando hoy, tu nivel de paz, tu nivel de tranquilidad o las enfermedades que estás viviendo hoy, el nivel de ansiedad y de infelicidad hacia tu vida, esto lo has creado antes para que lo estés viviendo hoy. Entonces, ¿qué pasa si yo no estoy en paz con las historias de mi infancia, con las historias de mi adolescencia, con las historias que ya pasaron, que ya no forman parte del tiempo presente y ya no se pueden cambiar sobre todo? Pero yo sigo contándome la fracción, o sea, ya sabes, mi choro con el que me identifico con las personas inclusive nuevas que no saben nada de mí. Y yo voy a contar mi historia favorita de jodidez de la infancia, que yo fui Anita la huerfanita y entonces robaba un mendrugo de comida en los calzones, me lo robaba y yo hacía, es decir, mientras esa sea la versión de ti con la que te identificas o se identifica tu niño herido, tu ego, eso va a seguir creando cosas para ti. Por eso hay que estar en paz con el pasado, por eso hay que cerrar los ciclos, duelarlos, liberar las emociones que estén ahí, aceptarlas, perdonarnos, desde luego, y continuar con una página nueva. ¿Vale? De tal forma que cuando puedas y quieras y te sientas fuerte para entrar, que una pareja nueva, por ejemplo, entre en tu vida, la historia que te cuentes de la separación anterior sea la más adulta y la más madura posible. Claro, los dos nos elegimos en un momento emocional en el que estábamos siempre pensando que no nomás soy yo, sino hay otro, que es la otra expareja. Estábamos en un momento emocional en el que no sabíamos cómo hacer una pareja. Acabamos de aprender juntos y ahora, gracias a eso, ya puedo estar contigo. Pero si estamos no, pues es que claro, no me daba ni un peso y llegaba borracho y es que me ponía el cuerno con cualquier persona esta mujer y es que pobre de mí. Mientras tú sigas vendiéndote esa historia, no está resuelta. Si no está visto tu pasado con un aprendizaje, con madurez, con aceptación, porque para todo conflicto se necesitan dos partes. Y cuando hablamos de las historias de la infancia, es muy, muy importante de verdad que la historia más jodida que te cuentes de tu infancia, vayas al pasado y no regreses jodido, que no regreses golpeado emocionalmente otra vez, sino que decidas, ¿y para qué tengo que ir a recordar eso? Si eso va a traerme una creación ahora, no la necesito. ¿Vale? Entonces, si yo me sigo contando historias como soy la niña golpeada, soy la niña abandonada de mi papá, soy la niña que mi papá no aceptó porque quería niño, soy la niña que mi mamá quiso que fuésemos, que fuera yo su mamá y yo soy la mamá de mi mamá. Soy la niña que se fue abandonada con sus abuelos. Ay, que por cierto, ahorita que estoy diciendo Zoila, alguien de cuando le pusimos nombre a nuestro ego le puso Zoila
porque obviamente soy la que barre, soy la que trapea, como contracción de soy la, y le pusimos Zoila y hubo una persona que dijo, yo me llamo Zoila y yo no sé por qué le tienen que poner nombre y pum, nos puso una regañada como si nosotros lo hubiésemos inventado. Pero bueno, así es el ego, el que se hace el ofendido y piensa que todo es personal y bueno, es parte del ejercicio. Bueno, cerrando este paréntesis. Mientras yo me siga contando esas historias de soy la sirvienta, la cenicienta de mi casa, soy la niña abandonada, soy la golpeada, mientras yo siga diciendo soy la persona que nadie quiere, soy la mujer que todos dejan, es decir, ¿tú tienes idea de lo que se programa con esas palabras en tu psique? Es tu identidad, corazón, es decir, le estamos dando de comer al ego. Mira, a mí me gusta mucho este término que utiliza Eckhart Tolle en varias de sus publicaciones, sobre todo la de El poder del ahora. Edgar Tolle habla del cuerpo del dolor, que tenemos un cuerpo del dolor, que en otras palabras es el ego, pues, pero él le llama cuerpo del dolor. Y cuando Edgar Tolle dice que el cuerpo del dolor, igual que el cuerpo físico, pues necesita comer. ¿De qué come tu cuerpo del dolor? Que lo pones gordo, gordo, gordo y le alimentas todos los días. Ah, pues el cuerpo del dolor se alimenta de tus historias jodidas, de tu dolor. Y los egos se ponen en competencia. ¿Nunca has visto personas, no sé, en una reunión, que compiten por ver a quién le robaron de manera más terrorífica o cuál enfermedad estuvo peor o cuál cirugía estuvo más terrible que quedó 5 días en coma y entonces le injertaron el pedazo y entonces le llamaron a no sé qué donante? Es decir, los egos se ponen a competir a ver quién sufre más, es decir, están alimentando sus cuerpos del dolor. Pero lo único que estás programando hacia el campo cuántico con tu vibración verbal, emocional, al conectarte con eso, con esa jodidez, lo único que estás proyectando hacia el campo cuántico, que lo único que hace como boomerang es regresarnos nuestra vibración neutra, pues al universo no le importa si a ti te gusta o no lo que estás viviendo. Tú lo emitiste, tú lo pediste de manera muy inconsciente a veces o muy irresponsable. Entonces, si yo sigo mandándole al universo, al campo cuántico, mi identidad de soy la carente, soy la abandonada, o sea, le vuelvo a mandar el mensaje hablando, verbando y recordando abro mi campo emocional para emitir esta frecuencia de dolor, le vuelvo a reclamar al campo cuántico que yo soy esa persona, con lo fuerte que es poner atrás del yo soy cualquier cosa, ¿no? Dicen, ten mucho cuidado con las palabras que pongas después del yo soy, porque eso se multiplica y en abundancia. Entonces, si yo sigo comandándole al universo o al campo cuántico que yo me identifico con esa persona, le estoy diciendo quién soy yo, cuál es mi identidad y obviamente me lo va a regresar. Entonces yo te pregunto, ¿qué tiene en su vida una persona que tiene carencias de todo tipo? ¿Qué tiene en su vida una persona que nadie reconoció? ¿Qué tiene en su vida una persona abandonada por sus padres? ¿Qué tiene en su vida una persona que era la mamá de todo mundo, de sus hermanos y de todo mundo y que nadie la vio? Entonces yo le estoy mandando al universo mi identidad todo el tiempo con las historias que cuento de mí. Sí, pobrecita, yo que hago todo por los demás. Entonces estoy reafirmando mi victimez. Le mando un boomerang de soy la víctima, le mando un boomerang de soy la que nadie valora su trabajo. En lugar de yo hacer este trabajo de introspección para mí y decir, bueno, nadie me valoró, pues me valoro yo. Nadie me escuchó, pues me escucho yo. Nadie me va a dar permiso de descansar, pues me doy permiso yo. Nadie va a hacer eso por mí. Por eso tienes que observar qué historias te cuentas de tu infancia, porque las estás clonando todo el tiempo. Sí, por eso es que repiten, por ejemplo, el mismo modelo de pareja. Porque cortas con uno que tiene más o menos el mismo color o la misma frecuencia y vuelves a decir, ay, no, pues cabrones los otros, linda yo. Pues como no tienes aprendida la factura, no tienes recogido el aprendizaje de esa experiencia y vuelves a decir que tú estás perfectamente bien y los otros son los que no te quieren bien, vas a volver a repetir. Entonces, mucho cuidado con decir que soy a la persona a la que golpean, soy a la persona a la que abusan, porque todo el tiempo el universo te va a crear personas, situaciones y cosas
que te regresen esa identidad, ¿verdad? Es un tema sin duda que hay que reflexionar. Tienes que revisar qué cuentos o qué historias te cuentas de ti misma, de ti mismo, porque no necesariamente son reales. Le convienen a nuestro ego, pero no son reales, porque si hubiera sido tan débil o tan abandonada, hubiera sido tan enfermiza, hubiera sido tan desafortunada, pues no estaríamos aquí haciendo lo que hacemos, mi amor. Te voy a dar 2 claves muy importantes. ¿Qué te parece para cerrar este episodio a reserva de tus comentarios, que ya sabes que en la medida siempre de lo posible tratamos de leerlos? Bueno, del pasado solamente tendríamos que recordar y sobre todo repetir, hablar, lo que quisiéramos que volviera. Es decir, esos buenos viajes, esas buenas comidas, ese buen vino que nos supo tan bueno, esas risotadas, esos abrazos. Lo que querramos que vuelva, sí lo creamos otra vez. Del pasado, lo que no quieras que vuelva, tienes que sanarlo. Sanarlo es que la cicatriz cierre. Yo les explico muchas veces que esta es la segunda parte de lo que quiero decirte, es que cuando nosotros estamos heridos, como hemos hablado de las heridas de la infancia o de alguien que te desamó, que te fue infiel, que te dejó por otra persona, es decir, cuando nosotros nos hieren en la infancia o en la vida, esa herida, si tú no la sabes limpiar y lavar, que de entrada se lava con lágrimas, con aceptación, con tristeza, se lava con emociones, se llora, se lava de muchas formas, es decir, hay que lavar la herida para que le demos permiso de cicatrizar. Si nosotros estamos heridos y esa herida no la ponemos atención, no la queremos ver, por muchas razones egoicas, esa herida se va a llenar de gusanos, de bichos, de pústulas, se pudre. Yo me empiezo a podrir por adentro. Y cada vez que alguien me abraza o me toca esa herida, yo voy a decir, claro, es que mira, yo estoy herida porque en 1972, cuando a mí me hicieron esto y esto, y me acuerdo de detalles con pelos y señales, quiere decir que la herida sigue abierta y como se está pudriendo una y otra vez, porque yo estoy en esa historia abierta, una herida abierta se infecta. Entonces quiero decirte que la única persona que se está afectando y muriendo eres tú. Entonces, puedes pretender que la herida cerró por afuera, pero de adentro está podrida, está infectada. Necesitas lavar tus heridas para permitir que cierren. Y claro que va a quedar una cicatriz que igual que en el cuerpo se ve. Así es, así fue, así pasó, así sucedió y no va a cambiar. Pero ya no duele, está cicatrizado. Hay una huella de mi pasado que me hizo crecer, pero ya no duele. Entonces, corazones del pasado, solamente tenemos que traer a nuestro corazón y a nuestra memoria lo que realmente queremos que suceda de vuelta. Cuidado con las historias que te cuentas a ti misma, a ti mismo y a los demás de tu pasado, porque puedes estar abriendo experiencias y líneas temporales para que esos mismos eventos y frecuencias de vibración entren como portal y creen otra vez la misma frecuencia. Por eso es que la línea de vida de una persona en fractales de tiempo se lee, porque sus heridas definen todo lo que en tiempos adultos van a vivir, entre enfermedades y situaciones jodidas. Tú puedes cambiarlo, claro, cuéntate otra historia. No es que la historia no sucedió y no es que cuentes mentiras, pero si me escuchas, tu madre te dio la vida, tu padre también, se te dio un plato aunque sea de frijoles todos los días y has tenido un techo. Como sea que hubiera sido, pero lo tuviste. A partir de aquí, estás por tu cuenta. Eres más fuerte que cualquier historia que nos pudo haber pasado. Cuéntate esa historia de fuerza, de triunfo, de agradecimiento, de supervivencia. Cuéntate esa historia que es más real que los cuentos que nos cuenta el titino del ego, ¿te acuerdas? Te dejo un abrazo grande y nos vemos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum
Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.